Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de edificaciones sismorresistentes. En la clase anterior estuvimos viendo todo lo que era la parte de grid, líneas de grid, cómo estructurar los elementos, principalmente para su visualización con respecto a las líneas. También vimos lo que era la definición de los materiales, en este caso un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado, un acero A615 para que la estructura fuera en concreto armado, e incorporamos unos perfiles, vamos a decir, unos elementos metálicos que pudiesen servir para nosotros generar algún tipo de estructura metálica dentro del mismo modelo, ¿sí? Vamos a darle aquí. También definimos una serie de secciones transversales, entre las cuales incorporamos unas columnas de 30 por 30. Fíjense, allí hicimos columnas de 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40 y unas 30 por 30 que están hechas con el software que está interno dentro del ETABS como del SAP, que es el Section Designer, ¿sí? Entonces, este software de Section Designer nos va a permitir conocer cómo está estructurada la sección transversal y la incidencia del acero longitudinal que tiene la misma. Por ejemplo, en su curva de diagrama momento-curvatura, esta no debe variar si cambiamos los estribos. Fíjense, tenemos aquí un valor máximo de, vamos a ver aquí, 001 en 1.2. Vamos a ver acá. También uno le puede incluir otros datos aquí, por ejemplo, ponerle Milton. ¿Ves? Para determinar carga axial, ver cuál es la tensión admisible, ¿no? Aquí podemos nosotros obtener mucho más datos de lo que pudiésemos obtener de una sección sencilla, y aquí estaría lo que es el diagrama de iteración, ¿sí? Este diagrama de iteración tienen que tener ustedes estar bastante atentos, porque dependiendo del tipo de trabajo que ustedes estén haciendo, si es diseño o si es evaluación de la estructura existente, ustedes pueden estar utilizando un diagrama de iteración que incluye el phi. ¿Quién es el phi? El phi es el factor de seguridad o el factor de reducción de la respuesta a la capacidad. O sea, es un factor de reducción de la capacidad para poder determinar la fuerza de diseño. Fíjense, si nosotros establecemos acá que tenemos un valor de phi, el valor de phi va a permitir una fuerza máxima, una P axial. Vamos a poner aquí axial máxima vamos a ver el número más grande de aquí, son 120.614. 120 toneladas. 120 toneladas. Esta sería la fuerza axial de diseño. Y el momento, estaríamos hablando del máximo momento de M3, que estaríamos aquí 7.417. M3 sería 7.417,18 kilogramos metro. Para el M2 máximo, bueno, tendríamos nosotros que ver acá, vamos a la última curva. Vamos a ver. Hay una en la que M3 todos van a ser 0. Y el M2 máximo sería 7.417. Es el mismo número. ¿Por qué? Porque la sección es simétrica. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando nosotros excluimos el phi, fíjense que el valor de la carga axial varía de 120 a 185. Entonces, fíjense acá. Vamos a ver acá. Ahora el valor es 185. Axial. Vamos a usar valores exactos, momento. Incluyendo el phi sería 120,614. Vamos con una calculadora aquí, por favor.
y el otro excluyéndolo es 185. Entonces si tomamos 185 es el 100%, es la carga total, carga axial completa. Vamos a ver de cuánto es el phi para que ustedes vean. Entonces tendríamos 120.614,06 por 100 entre 185.560,1. Fíjense, 65% es menos 100. Se está haciendo una reducción del 35%. Ese phi es más o menos del 35%. ¿Sí? Aquí me dice, ¿cómo sé si la columna, según el diagrama de interacción, está en la falla frágil o falla dúctil? Según tengo entendido, ese es el comportamiento de la columna. Eso lo puedes observar una vez en el momento de diseñar el elemento. No. Tú no puedes saber si la falla es frágil. Bueno. Tú pudieses sacarlo de acuerdo en parte al diagrama de momento curvatura. Tú pudieses ver de acuerdo a la deformación que pueda tener la columna en qué parte de la curvatura está. ¿Sí? Si tú dices, bueno, ¿a qué llamamos la curvatura? A la distorsión angular que puede tener la columna, pero no lo vas a poder ver directamente acá. Tendrías que verlo ya después de calculado para saber cuánto es la deformación que va a tener y cuánto es la curvatura que se tiene. ¿Sí? Entonces tú pudieses establecer si está en un patrón de esta parte lineal, sería ya una falla frágil, y de aquí para esta otra sección sería la parte de ductilidad o la parte no lineal de la columna. Entonces tendrías que estar pendiente de eso. Podemos tener este diagrama de momento o de la curvatura, o podemos tener el momento obtenido. ¿Sí? Fíjense algo, ese momento de 7417 sería 7.4 por 10 a la más 3 kilogramos metro. No está aquí, ¿ve? Entonces fíjense, si nosotros ponemos vamos a poner una carga axial aquí, 120. El comportamiento, la curva de resultados están definidos fuera del área de refuerzo. 120. Vamos a ver acá. Vamos a volver aquí otra vez. Un momentito. Esto según el código de diseño, 120.000 kilos. Sí, fíjense, lo que pasa es que normalmente nosotros, para saber si está en la zona en la zona frágil, nosotros podemos ver el diagrama y decir, bueno, estamos acá, y con la curvatura, que es la distorsión angular que vamos a tener del elemento, podemos entrar dentro de este gráfico. Fíjense que los valores máximos que ellos tienen aquí de diseño, 7417 y 720, nosotros acá están fuera del rango de medición de este elemento. ¿Qué quiere decir? Que fíjense este momento que se está obteniendo y que tenemos un valor aquí, por ejemplo, cerca del 6. Si yo llego y hago un cambio de barras de, vamos a suponer, vamos a cambiar aquí, le vamos a poner barras de pulgada y aplicar a todas. Fíjense que ahora, cuando yo vaya a ver mi diagrama, fíjense cómo ha aumentado la capacidad y la ductilidad del elemento. ¿Cómo hablo de ductilidad? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo voy a hacer una captura para que podamos hacer unas rayas sobre esto. Cuando yo cambié, fíjense que aquí, ¿qué hice yo? Permítanme. ¿Qué he hecho yo? He aumentado simplemente 4 phi, aquí 4 phi de 1 pulgada, que son estas esquinas. Entonces, eso aumenta la capacidad que va a tener la columna de soportar carga axial. Fíjense que anteriormente estaba un valor de 6 aquí, y en el otro gráfico ahora da el doble, 13.5. Entonces fíjense que ya nosotros podemos tener a 1. Primeramente, dentro de la parte lineal ya vamos a tener un poco más de amplitud, pero fíjense cómo se alejó de este 1.2,
que anteriormente estaba mucho, con el ángulo de la inclinación estaba mucho más cercano. Eso quiere decir que nosotros, evidentemente, hemos aumentado la capacidad axial, pero al aumentar la capacidad axial, hemos perdido la capacidad de deformación. Por eso que ahora este pequeño rango que está aquí, de aquí para allá, es ahora el que, vamos a decir, generaría una distorsión, un ángulo. Fíjense, tendría que ser una curvatura mucho más pequeña para que se mantenga dentro del rango lineal. Ya de aquí para allá será algo dúctil y tendríamos que ver en qué parte tendríamos. Ahora, vale la pena destacar que fíjense que tenemos muy poca variación de capacidad de momento para mucha distorsión o mucha curvatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este caso nuestras columnas deberían estar fallando. Uno, aquí va a fallar la curva va a ser frágil, la columna, el elemento va a ser frágil porque tenemos muy poquita distorsión acá, muy poco ángulo. Ahora, fíjense lo que va a pasar cuando yo le quite el acero de refuerzo que le puse ahí. Vamos a quitarle y le vamos a poner la de media, que era la que tenía, y volvemos acá. ¿Ven? Fíjense. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es hemos tumbado la capacidad de carga. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un esfuerzo simple para una columna, nosotros decimos, bueno, el P máximo de la columna, o el esfuerzo máximo, habla del esfuerzo máximo de la columna, va a ser igual a que al área de concreto sobre, ya déjame borrar acá, esto no me va a salir aquí, esfuerzo igual a P sobre el área, pero P es la P máxima. Entonces nosotros tendríamos que esfuerzo igual a la P máxima sobre el área, pero ni la P es absoluta ni el área tampoco, porque el esfuerzo es igual a la P, que será la máxima que va a soportar toda la columna, pero el área es el área de concreto más el área de acero, lo que conllevaría que para nosotros calcular una P máxima tendríamos que tener el área de concreto por el F'C más el Fy del acero por el A sub S. ¿Les parece conocida esta ecuación? Entonces fíjense, acá nosotros el área de concreto, bueno, tendría que ser el área neta de concreto, y el Fy por el área de acero va a depender del área de concreto, del área de las cabillas, y por eso nosotros vamos a ganar capacidad de carga. Al aumentar este elemento multiplicado por los 4218, evidentemente esto se va a disparar, pero se debe reducir el área de concreto para poder hacer que esto ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer que usted reduzca el área de concreto, hace que el elemento tienda a ser frágil. ¿Por qué? Porque hay menos concreto resistiendo el mismo esfuerzo. Ahora, cuando nosotros agregamos Fy, que agregamos A0, deberíamos estar buscándole capacidad de deformación o de ductilidad. Y fíjense los valores a dónde quedaron. Tumba acá, la fuerza axial queda con un valor como por aquí, vamos a hacer acá, todo esto sería el rango lineal, todo aquel momento que esté por encima de esto o aquella deformación, fíjense que ya el rango no aumentó la capacidad, muy poquito, esta instancia que está aquí es muy poca el momento que va a permitir aumentar antes de que él empiece a fluir, ¿sí? Esas son cosas que ya nosotros nos vamos a poder dando cuenta y que es lo que va a buscar hacer el software. Vamos a volver acá un momentito. Ya, vamos a ver aquí y veamos el valor máximo de 10.8. 10, vamos entre 9.6 y 10.8 está la curvatura final. ¿Qué va a pasar? Vamos a agregarle otra vez una pulgada a todas las esquinas y veamos de nuevo otra vez el diagrama. Fíjense, mantiene la misma deformación, solo que aumenta la capacidad de carga de 6, que era donde estaba anteriormente. Anteriormente lo que hacía era esto. Vamos
hasta el mismo sitio. Y entonces fíjense, ha aumentado la capacidad de carga y la capacidad última también, pero ha mantenido la misma deformación. ¿Eh? Es cuestión de ver allí. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la incorporación de más acero no me va a obtener ganancia en la ductilidad. ¿Sí? Más bien caso contrario, porque lo que tenemos que proveer que el acero sea la menor cantidad posible para que el acero sea el primero en fluir, el primero en fallar más que el concreto. ¿Sí? Aquí me dice hasta qué porcentaje puedo dejar trabajar la columna. 80, 95. Si no me recuerdo, puedo trabajar hasta un 90% o el 95% en el método del RFD. Porque los estados admisibles, fuerza admisible, creo que es el 80%. Depende del criterio de diseño. Mire, las normas normalmente le va a establecer hasta un valor hasta creo que hasta el 90%. 90%. Ojo, eso es un factor de seguridad del 10% que usted va a estar considerando para alejarse de la capacidad máxima de la columna. ¿Sí? Cuando usted está diseñando el elemento por desempeño, tiene que olvidarse de esos elementos, esos factores de seguridad, que son estos phi que les estoy diciendo, cuando usted incorpora esto acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar es cómo se va a comportar el elemento, la columna o la viga, ante una determinada acción y saber cuál es la acción de falla, porque eso es lo que ahora nosotros necesitamos saber, no qué tanto nos vamos a alejar, sino cuál es la que lo hace fallar, y eso es lo que nosotros vamos a tener que buscar, y para eso se han establecido los llamados estados límites, ¿sí? El estado límite de resistencia, el estado límite de servicio, el estado límite de fatiga, y el otro es el estado límite del evento extremo. Entonces nosotros debemos saber cuál es el elemento que va a hacer, o sea, cuánto es la acción que va a hacer que esto falle, ¿sí? Ahora, fíjense, nosotros podemos usar esto y tener esta sección designer para que nosotros podamos tener una idea de cuáles son los valores que debemos estar esperando como máximo en el diseño del elemento. Si ya nosotros sabemos que por lo menos las barras de esfuerzo van a estar alrededor, en su diagrama de aumento de curvatura para el diseño, alrededor de las 120 toneladas, nosotros vamos a poder hacer una revisión y decir, vamos a ver cómo están nuestros proyectos sin decir diseña el elemento. Vamos a decir, bueno, aquí tenemos por más o menos unas 80 toneladas, bueno, vamos a estar consumiendo más o menos un 70% de la carga de diseño, pero de la carga máxima total vamos a estar alrededor de los 40% aproximadamente, ¿sí? Este es el verdadero diagrama de iteración. Ahora, si usted llega, incluye el phi, estaría haciendo resultados para el diseño de la columna. Y si usted está diciendo que excluye el phi, estaríamos evaluando la capacidad de la columna. Por eso el elemento truncado en esta sección, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos excluye el phi e incrementa el FY, fíjense cómo empieza a tomar 194, empieza a aumentar la capacidad de la columna, ya que empieza a tomar en efecto la capacidad que le va a aumentar el acero de refuerzo. Ahora, mostrar alrededor de una fibra, bueno, entonces ya es un modelo idealizado, y por eso lo pone de esa manera. Llega hasta 253.000. Fíjense que ese 253.000, vamos a poner aquí un valor. Fíjense que él ha hecho que aumente, por ejemplo, valores de momento. Esto es de acuerdo a una fibra modelada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente lo que hemos hecho con los códigos es truncar esta curva, venirnos hacia acá y venirnos hacia acá, y entrar dentro de este rango. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando diseñamos una columna? Simplemente evaluamos si está dentro del diagrama de iteración. Si no está dentro del diagrama de iteración el punto, si está aquí, si está aquí, si está aquí, mientras está arriba, adentro está perfecto, pero pudiese estar aquí afuera, pudiese estar aquí, o pudiese estar en el límite. Entonces, para esos casos nosotros deberíamos evaluar más bien el comportamiento de la fibra. Ojo, si es un análisis de una estructura ya existente.
Si es un diseño, no deberíamos estar haciendo eso, simplemente rediseñar el elemento estructural, incorporándole más acero o redimensionando el elemento, poniéndole más base o más altura a la columna, etcétera, o mejorando también se pudiese mejorar el elemento, el material del concreto. ¿Sí? ¿Estamos todos claros allí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Entonces, fíjense, esta información que está para acá, nosotros también la vamos a necesitar mucho más adelante para lo que puede ser el desarrollo de la rótula plástica en función del diagrama de momento de curvatura que te receta el perfil. Por eso que, bueno, yo los voy a dejar, las puse con un asterisco, para saber que la sección con asterisco es la que está hecha con Section Designer y no es la que le voy a asignar a los elementos de la estructura, sino que es la que voy a utilizar yo para extraer los datos. Después hablamos del nervio de 10 por 25, vigas de 30 por 40, 35 por 35. Este nervio de 10 por 25 es un elemento que yo he generado debido a la siguiente razón. Vamos a hacer acá un diagrama. Yo voy a suponer que mi losa es de 20 centímetros. La puedo hacer de 20, 25 o de 30, como yo lo desee. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Este es el nivel de piso. Y a partir de allí es que el software empieza a tomar los elementos estructurales. Si yo le incorporo una losa, aquí estaría la losa. 5 centímetros de losa. Si yo le incorporo la viga, el nervio sería esto que está acá. De aquí a aquí, 25 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? En este elemento, la viga va a ser respetada por la losa, entonces esto realmente el elemento de flexión va a ser esta sección y aquí va a tener 20 centímetros. ¿Ven? Yo he generado un nervio de 10 por 25 es para que no tenga problemas de insuficiencia de la sección. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Ok. Vamos a pasar a definir el proceso de los elementos área. Los elementos área están definidos por ejemplo, en el caso del ETABS vamos a tener los slab, vamos a tener los deck y vamos a tener los wall. Son elementos de área. Los slab son aquellas losas, fíjense, placas o losas, vamos a abrir una que está acá, que puede tener definido solamente el espesor de la misma. Yo voy a llegar y voy a definir una losa de 5 centímetros, que es la que voy a utilizar para ponérsela a la loseta. Le digo que son 5 centímetros acá. Y tengo que tener especial atención en esto de que diga slab, drop, rivet o waffle. El rivet y el waffle son formas de hacer losas nervadas parametrizadas, donde vamos a establecer cuál es la altura, cuándo se va a poner el espesor de la losa, cuánto es la separación entre los elementos, etcétera, 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 y definir si va a estar colocada en una o en dos direcciones. Fíjense que ahí específicamente me pregunta que utilice el sentido de la distribución. Entonces nosotros podemos tener acá que tenga una, vamos a decir, ponerla que vaya en un solo sentido. Aquí me pregunta, si la losa es nervada en dos sentidos, ¿el modelo de igual manera definió un solo nervio y lo dijo en ambos sentidos? Sí, exactamente es lo mismo. Solamente tienes que tener en cuenta que hay un nervio que tiene que tener interrumpido. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Cuando nosotros decimos wafflet, ya wafflet es una losa, lo que llamamos una losa reticular, donde nosotros vamos a incorporar nervios en ambos sentidos, ¿sí? Sobre los cuales se le colocará una loseta de concreto. Ok. Ok. En este caso vamos a definir un slab. Un drop se utilizaría más cuando vamos a usar por lo menos un escalón, ya que el drop es una función que tiene el software para que nosotros podamos montar una losa sobre otra losa y que una de ellas ocupe un espacio único, es decir,
que no haya doble volumen de zapata, de losa. Eso normalmente lo usamos para zapatas escalonadas con el ítems, con el safe, corrijo. En nuestro caso, que vamos a diseñar solamente la superestructura, vamos a decirle que es un slab. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay unas funciones. Vamos a poner acá una captura de pantalla. Y es la siguiente. Cuando nosotros hacemos un... Vamos a ver aquí un momento. Permito. Se cae. Bueno. Acá, donde dice tipo de modelo, el modelado de los elementos área, losa, puede ser de tres maneras. Pueden ser a través de los elementos membrana, puede ser a través de los elementos shell y puede ser a través de los elementos plate. Esos son los tres elementos básicos de área. Con esto, ya sea muro, sea losa, sea lo que sea que usted vaya a hacer, tiene que hacerlo con esos tres elementos. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros decimos que membrana, la membrana tiene la capacidad de distribuir la carga hacia los nodos que conforman la membrana. Eso quiere decir que si tenemos una losa con una esquina aquí, una esquina aquí, una esquina aquí, una esquina aquí, ellas solamente van a poder transmitir las fuerzas que se le apliquen a través de la misma del mismo elemento, ¿no? Dejando sin efecto aquellos elementos de giro, de corte, porque ya se estarían anulando entre sí. ¿Qué es el único elemento que no puede anular? El de la carga axial. ¿Eh? Ahora, cuando nosotros hablamos de shell, nosotros podemos hablar del shell. Bueno, tanto el shell como el plate se hablan de dos tipos. De el que es losa delgada y losa rígida. Y creo que ahí ha sido uno de los puntos de, vamos a decir, de problema. Porque algunas personas dicen que cómo vamos a diseñar basado en losa delgada si el espesor es de 25 centímetros, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos ya de una losa delgada es porque estamos hablando ya de la fibra. No tenemos que, no, o sea, 5 centímetros puede ser mucho, no necesariamente tiene que ser delgada. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un cálculo lo hacemos a través de elementos diferenciales. Por eso ese elemento es bastante pequeño. Ahora, cuando nosotros decimos losa delgada, losa gruesa, ¿cuál es la metodología de cálculo aplicada? Eso está fundamentado en la teoría de losas, ¿sí? Aquí me dice, ya voy a responder esta pregunta que está acá. Fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo llegue y diga losa delgada o losa gruesa, voy a tener que dirigirme directamente a la teoría de losas. La teoría de losas tenemos dos, la de Kirchhoff y la de Mindley. La de Kirchhoff es la teoría de losa gruesa, donde se dice, ok, corrijo, la de losa delgada. La de Kirchhoff es la teoría de ¿sí? Losa delgada, en la cual se dice que el espesor es tan pequeño que es una fibra, que llega en un momento tal en el que no se genera distorsión del elemento. Por eso, este elemento seguirá cumpliendo con la ley de Hooke. ¿Ve? Entonces, hay un dibujo que nosotros siempre vimos en la universidad, que seguro lo vamos a recordar ahorita. Vamos a ver acá. Yo le voy a decir aquí ahorita, ok, por un momento, ok, necesito un espacio en blanco. La captura de pantalla y tenemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, que tenemos acá, y vemos la deformación, nosotros hacemos un zoom a este elemento que está acá, nosotros tendríamos esta viga en esta posición. Entonces nosotros tenemos y decimos, ok, este sería el eje, este es el eje, y nosotros decimos, bueno, aquí con respecto al eje,
Tiene que haber un ángulo. Aquí tendríamos compresiones y aquí tendremos tracciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este elemento es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, este ángulo es aproximadamente, este phi es aproximadamente 0, lo que nos está diciendo que no va a generar esfuerzos por deformación por cortante en esta zona y en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? No existe cortante en esa sección de losa. Esto es por teoría de losa delgada o Kirchhoff, que es quien fue que la formuló, Kirchhoff. Entonces, ¿qué pasa? Kirchhoff, llevan acá por aquí, Kirchhoff. Entonces, ¿qué pasa? Acá no tenemos información por cortante. Si usted hiciera el círculo de Moore, ya tendría los esfuerzos inmediatamente. ¿Ve? Y esto hace que para esta teoría deba cumplirse la ley de Hooke. En la ley de Mindlin es diferente, que es lo que es teoría de losa gruesa. La teoría de losa gruesa dice que este elemento diferencial del espesor no es tan pequeño, sino es más o menos grande, y entonces hace que este ángulo, cuando se tenga que hacer el mismo procedimiento de ubicar en el centro, este ángulo va a ser mayor que 0. Grados. ¿Sí? Entonces lo que va a evitar que se siga cumpliendo la ley de Hooke, y ya aquello del material uniforme, la sección indeformable, todo eso ya no se va a cumplir. Entonces por eso, ¿qué pasa? Cuando nosotros apliquemos teoría de Mindlin, tendríamos que estar considerando también los efectos por deformación. Que sería la aparición de elementos cortantes en el cálculo inicial, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo ya que nosotros podemos escoger. Ahora, para el caso de nuestras edificaciones, no importa, no es de mucho, vamos a decir, importancia si lo toman con teoría de losa gruesa o teoría de losa delgada, ¿sí? Así que con eso no hay que darse muy mala vida. Entonces, por eso aquí yo le puse tipo shell team, y los plate también tienen. Recuerden que también hay un caso en el cual los elementos área, que son los shell, los plate y los membranas, también tienen que ver con los grados de libertad que va a tener ese elemento, ¿sí? Y entonces aquí me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre modelar la losa por separado, es decir, el slab y el nervio aparte, y moderando la junta? Primeramente, cuando nosotros hagamos el cálculo bueno, en mi caso particular, me gusta incorporar la losa separada. La losa usted la pudiese hacer como una losa nervada normal, que sería aquí definida como un rivet, y poder decir, bueno, va a ser membrana, va a ser todo esto, pero ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un solo cuerpo en el cálculo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no voy a poder tener de manera discretizada cuál es el acero que va a llevar cada uno de los nervios. Yo prefiero hacerlo así porque siento que tengo mayor dominio del modelo. Es decir, poner un elemento a flexión como el nervio e incorporarle la losa arriba es lo mismo que la sección compuesta. Solo que ahora cada elemento viga, cada elemento nervio, yo voy a poder ver si este corresponde a la acera de media. Por ejemplo, la norma nos dice ahora que para un elemento a flexión deberíamos estar teniendo como mínimo una barra de media, arriba y abajo. Eso quiere decir que ya no vamos a poder tener esos despieces interrumpidos que se tienen para nervios. ¿Estamos claros? De todas formas, eso cuando vayamos a hacer allí en la losa, bueno, explicaré la razón por la cual lo hago de esa manera. ¿Estamos claros? Ok. Yo voy a definir aquí, no sé si estamos claros. ¿Se aclaró la duda? Entonces, fíjense, yo voy a hacer acá un slab 5 centímetros. Vamos a bajar hasta allí. Si lo hago con esto, lo hago con este, es exactamente lo mismo. No tiene ningún tipo de variación especial. Fíjense que acá queda exactamente lo mismo. ¿Qué, por ejemplo, diferencia? Por ejemplo, cuando hablamos del deck, el deck,
que tiene el software ya es otra cosa. Si me pongo para acá, el deck ya es la simulación del elemento sofito metálico en sección compuesta. Este software es el único que lo hace y el robo también lo hace, pero por ejemplo el SAT 2000 no tiene la incorporación del deck. ¿Sí? ¿Qué gana uno con el deck? El deck, como el software va a, vamos a decir, a utilizar el hecho de que en una de las direcciones de él va a tener los canales del elemento sofito, va a brindar mayor rigidez en una dirección que en la otra. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la posición en la que lo vamos a colocar, ya que podemos estar colocando la zona de mayor inercia en la dirección donde ya tenemos inercia. Pero bueno, eso va a ser complementario un poco más adelante cuando nos toque hacer la estructura metálica. Por los momentos no vamos a definir aquí nada. Vamos a ese que está definido. Y vamos a también a definir acá lo que es un muro, un wall. Un wall es un elemento área, pero que va a estar colocado en posición vertical. Entiéndase esto, que un muro no va a poder ser definido como un slab, porque los slabs solamente van a permitir ser dibujados en planta de manera horizontal y los muros van a ser los que van a permitir diseñarse en la parte vertical. Además, cuando dibujemos algo como sección de muro, los vamos a poder diseñar usando esta opción que está acá. Vamos a poner aquí muro, que pudiese ser una mampostería, pudiese ser un muro de concreto armado. Lo más seguro es que nos dé un muro de concreto armado de 10 centímetros. Poner M igual 10 centímetros. Le ponemos aquí 10 centímetros. La propiedad más a la así normal especificada y un shell team. Todo esto está correcto, no hay que hacer más nada. Decimos OK, le decimos OK. Y bueno, fíjense, ya hemos definido los elementos de la sección transversal, lineal, que son como las columnas y las vigas. Hemos definido los elementos área y hemos definido los elementos losa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Si nosotros tenemos un flujograma de trabajo, vamos a buscarlo por acá, que creo que lo tengo. Yo se los había compartido. Ajá. Ajá. Un momentito. A ver si lo puedo sacar aquí. Aquí está. De ahí mismo donde se los mande a ustedes. El flujograma de trabajo habla, 1, definición de los elementos shell. No vamos a definir momentáneamente elementos de acero porque, bueno, todavía no vamos a trabajar con ellos. Sofitos y losas. Vamos a hablar sobre los tipos de carga. ¿Sí? Aquí me preguntan, para modelar una escalera, ¿defino una losa o le aplico a la viga donde llegue la escalera una carga? Puedes hacerlo de las dos maneras. El único problema es que si aplicas la carga, no estarías perdiendo la rigidez que va a aportar la losa inclinada que vas a hacer. Y eso es un factor determinante en el momento de evaluar la ductilidad del edificio. Yo recomendaría hacer la losa completa. Ok, vamos a hablar de los tipos de carga. Las cargas pueden ser tanto estáticas, como el caso de la carga muerta o la carga permanente y el viento, y las cargas dinámicas pueden ser los sismos que están en X o en Y. Para ello es necesario que usted ingenere la función espectral. Vamos a ver ya qué es eso. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que son las cargas estáticas y las cargas dinámicas. Cuando nosotros hablamos de cargas estáticas, vamos a ponerle por aquí, cargas estáticas, estamos hablando de aquellas cargas que por su naturaleza o por imposición del código o de las formas de cálculo no tienen variación a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los ejemplos de esta? Bueno, son ejemplos muy sencillos.
La primera es la más común, que es la carga muerta o el peso propio de la estructura. El peso propio. Se supone que es invariable en el tiempo. Se supone que es una carga de aplicación instantánea. ¿Qué quiero decir con una aplicación instantánea? Eso quiere decir que los 2400 kilos que pueda tener el elemento de concreto por metro cúbico no va apareciendo 1, 2, 3, 2000, 2000, 3000, 2400. No, simplemente aparece 2400 de manera instantánea, de una vez. Otra de las cargas que yo acostumbro a colocar es lo que conocemos como sobrecargas permanentes, que es el peso propio también de la estructura, pero acá esta carga muerta siempre está dirigida a los elementos estructurales. Y este peso propio o sobrecarga permanente a los elementos no estructurales. ¿Cuáles son los elementos que están presentes en la edificación, que son parte de la sobrecarga permanente o del peso propio, pero que no son estructurales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles se les viene a la mente? ¿No les viene a la mente ninguno? Aquí está tabiquería o mampostería. No, mobiliario no. Mobiliario sería parte de la carga variable. Son elementos que están perennemente dentro de la estructura y están presentes. Aquí me dice acabados de piso, está bien los acabados, revestimientos de piso, cubiertas de techo, luminarias. Fíjense, aquí está luminarias, está bien esta, normalmente no la nombran. Acabados como frisos, pisos, etcétera. También incluiríamos piezas sanitarias, tuberías, instalaciones contra incendios. Todo ese tipo de elementos forman parte de lo que sería la sobrecarga permanente de la estructura. O sea, tienen que estar en ella. Por ejemplo, aquello de puertas, ventanas, tiene que estar, barandas. Todo eso es una sobrecarga permanente. ¿Sí? Ok. Después nosotros vamos a tener, ¿qué otra carga tienen ustedes dentro del análisis? Que son cargas estáticas y que por su naturaleza o por imposición de la norma se colocan de manera instantánea. ¿Cuál otra tendrían ustedes que colocar allí? Ya hicimos la carga muerta, hicimos la sobrecarga permanente. ¿Cuál otra se hizo? Ninguno. No se le ocurre ninguna. Ok, la carga variable o la carga viva. Fíjense, vamos a poner aquí carga variable. Variable o carga viva. O viva. Esta carga de variable o carga viva se considera que se coloca de manera instantánea y que además no varía en función del tiempo. Cada vez que nosotros vamos a poner una carga, en función, la carga variable, ¿en qué función se pone? Se puede poner en función del ambiente o uso
¿Qué quiere decir? Que si nosotros es unas oficinas, tiene una carga por asignada normalizada. Si es residencial, tiene una carga asignada. Si es industrial, tiene una carga asignada en función de los metros cuadrados que ésta tenga. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes están dentro de la carga variable? La carga variable están, por ejemplo, los mobiliarios de las oficinas, los mobiliarios de las residencias. ¿Por qué? Porque son elementos que van a estar allí, pueden ser cambiados de posición, no necesariamente van a estar toda la vida en un solo punto. Ahora, hay que estar atento a, por ejemplo, el caso de los archimóviles. Los archimóviles son unos elementos de archivos que no sé si todos los conocen, tienen un sistema de ruedas en el cual se mueven hacia un lado hacia el otro y permiten una organización mucho más óptima de los espacios para guardar gran cantidad de carpetas y papeles. ¿Todos lo conocen? ¿Todos saben de lo que estaría hablando cuando me refiero a un archimóvil? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Todos estamos claros lo que es un archimóvil. Un archimóvil, aquí se me borró lo que venía haciendo. Para acá. Vamos a hacer la captura de pantalla. Ya teníamos carga estáticas. Tenía aquí la carga muerta, estructural, la sobrecarga permanente, elementos no estructurales, y estábamos con la carga variable. Todo aquello que se mueva, ¿sí? Por ejemplo, las personas son una carga variable. El mobiliario es una carga variable. Entonces por allí me preguntaban, Manuel, ¿y cómo podemos poner como un control si la gente hace el cambio de uso? Realmente no podemos tener dominio de eso. Y en vista de eso, hemos incorporado combinaciones que lo vamos a ver más adelante, donde por ejemplo usted podría tener 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Y con este 1.6 estás aumentando en un 60% la posibilidad de que esa carga aumente. ¿Sí? Entonces está como tratando de minorar ese caso. ¿Sí? De todas formas, todas las estructuras que van a requerírsele un cambio de uso, por ejemplo, es frecuente, no solamente en Venezuela, sino en muchos países, que se toman estructuras, edificaciones de vieja data y que después se empiezan a hacer, por ejemplo, oficinas públicas. ¿Sí? Entonces, han cambiado el uso de un uso residencial a un uso público que pudiese ser, por ejemplo, un museo. Hay casas que, por ejemplo, son antiguas y bueno, las reestructuran y dicen, bueno, esto ahora va a ser un museo. No va a tener el mismo tráfico, no va a tener la misma cantidad de personas que circularán entre las estructuras. Otro caso puede ser que tomen otra estructura, otra edificación y la conviertan en una oficina de atención pública. Por ejemplo, un registro civil, una comisaría de policía, etcétera, etcétera. Entonces ya también le han cambiado el uso. ¿Qué podemos hacer contra eso? No podemos hacer nada. Nosotros simplemente nos tocará hacer la evaluación de cuál, o debería hacérsele una evaluación a la estructura antes de tomar una decisión de ese tipo. Porque usted la puede ver, está viendo completamente y después, cuando la ve, alguien decidió cambiarle el uso por completo. Aquí me dice, ¿cómo sería en el caso de un banco o centro comercial con bancos donde hay bóvedas con mucha carga? Realmente las bóvedas realmente no tienen mucha carga. Si les voy a ser sincero, la carga mientras sea estática no va a tener ningún problema. Normalmente el diseñador arquitectónico, estamos hablando del arquitecto, debe procurar que elementos como esos queden en la planta baja. Es más, si no mal recuerdo, y creo, no estoy muy seguro, o sea, creo que la mayoría de las normativas para bancos establecen que estos deben estar en la parte baja del centro comercial. ¿Por qué?
Porque primero ellos manejan dinero y entonces tienen que estar entrando y saliendo algún tipo de vehículo con ese dinero. Y entonces no van a estar haciendo que circule, vamos a decir, no es seguro que anden circulando a través del centro comercial con cantidades de dinero, por problemas de seguridad ya. Ahora, las bóvedas realmente por sí no representan un peso grande. ¿Por qué? Porque son cuartos completos. Son elementos que están dispersos por una cantidad de metros cuadrados de, de- de- del cuarto, pues, o sea, de losa. No los está poniendo como una carga puntual. ¿Sí? Aquí, aquí me dicen una pregunta, no sé si por coincidencia, pero en varias oportunidades he visto que el porcentaje de la carga variable coincide con el porcentaje de la participación de la masa. ¿Ambas son cargas de la misma o van ligadas? No, eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué tiene que ver el porcentaje de participación de masa con esto? ¿Sí? Ok. Entendido hasta ahora lo de las cargas. Tendremos la carga muerta, la sobrecarga permanente y la carga variable. Por ejemplo, si nosotros decimos que el edificio es residencial, nosotros podemos decir, bueno, la carga variable por residencial puede estar alrededor entre los 200 y los 300 kilos por metro cuadrado. Ahora, cuando hablamos de cargas sobre losas que van a estar cumpliendo función de pasillos, entonces tenemos que estar atentos a la ambientación. Los arquitectos, por ejemplo, nos deben estar enviando una planta arquitectónica de todos los elementos que van a estar presentes en el cálculo. Por ahí hubo un proyecto en el que me pasó que el arquitecto solamente, es más, les digo, me mandó las columnas, algo como lo que les voy a dibujar. Me dijo, aquí está la columna, 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 acá, acá, algo así. Aquí, aquí. Y la losa que yo quiero es una losa que va a ir aquí, por decir algo así. Ustedes saben, cosas así, ¿no? Esta es la losa. Había columnas que se salían de la losa y todo. Ok, así, perfecto. Esa es la losa que él quería. Pero entonces, ¿qué pasa? No me está dando nada. Porque yo necesito saber cuáles son los ambientes que vamos a tener dentro de la edificación para yo de saber si esta área que está acá es un gimnasio. Esta área de gimnasio va a estar alrededor de unos 1000 kilos, 1000 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Si esta área que está aquí va a estar y va a ser una biblioteca, que es esto que está aquí, estaríamos hablando aproximadamente de unos 1000 kilos por metro cuadrado por metro de altura, por si tienen estantería. Si me dice que estamos hablando de ambientes de laboratorio, podemos estar teniendo 500. Pero adicionalmente yo debo saber dónde van las áreas de circulación. ¿Cuáles son las áreas de circulación? Los pasillos, vamos a suponer. Me van a decir, mira, aquí está el hueco de las escaleras o del ascensor, por ejemplo. Y por toda esta zona es el área de circulación. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que el área de circulación debe estar alrededor de unos 300 kilos por metro cuadrado o algunas veces unos 500 kilos por metro cuadrado. Lo mismo que pasaría en las escaleras, ¿no? Debemos conocer cuál es la ambientación que se está haciendo. Si después, posteriormente, se hace un cambio de proyecto en arquitectura, ya no será su culpa, ¿sí? Pero, por ejemplo, hubo un caso de un centro comercial que se cayó en China, colapsó. ¿Por qué? Porque el ingeniero estructural consideró la colocación de las unidades de aire acondicionado en un sitio diferente a donde posteriormente cambió el arquitecto la condición. Recuerden algo, las unidades de aire acondicionado no dependen del arquitecto, no dependen del arquitecto ni del ingeniero civil que está haciendo el cálculo estructural. Va a depender de la zona de máxima eficiencia que encuentre el ingeniero mecánico en la colocación de las ducterías.
entonces es el ingeniero mecánico quien le debe decir a usted dónde va a poner él sus unidades de aire acondicionado para que usted después refuerce esa zona de la losa. Lo mismo ocurriría con el área de ascensores, escaleras mecánicas. Él tiene que indicarle cuál es la unidad que va a poner allí. ¿Estamos claros? Entonces fíjense, cuando nosotros estamos hablando entonces de cargas, ya, de las mismas estáticas, hay otras cargas estáticas que están ahí. Ya sabemos de la carga muerta, ya sabemos sobre la carga permanente y ya sabemos de la carga variable. Hay otras cargas, por ahí me llamaban los empujes de tierra, también son estáticos, se colocan de manera estática. Y hay una que por su naturaleza es dinámica, pero debido al código se coloca de manera estática, y esta es el viento. El viento ciertamente es variable con el pasar del tiempo. No es lo mismo la presión que ejerce una corriente de aire en una edificación a un segundo que a los 3 segundos. Puede haber disminuido, pudo haber aumentado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los códigos internacionales manejan el viento como una carga estática aplicada sobre la estructura. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que por ejemplo, si yo tengo un pórtico y yo le quiero hacer un análisis por viento, bastará con que yo le incluya unas fuerzas aquí que pueden ser variables si es de gran altura, o una carga distribuida uniforme en una de las direcciones, ¿sí? Una carga W. Eso es aplicación de carga instantánea, ¿sí? Entonces, ahora, las únicas cargas que realmente son dinámicas y que las manejamos de manera dinámica hasta el momento son las fuerzas sísmicas, las dinámicas, que utilizando un espectro de respuesta elástico o elástico reducido, como sea, vamos a tener el factor tiempo y el factor aceleración, y que estas van a variar dependiendo del tiempo en el cual se esté haciendo el análisis. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estaríamos leyendo una serie de eventos que estarían, o vamos a decir, modelando una serie de elementos que pueden estar ocurriéndole a la estructura, a la edificación, a medida que pasa el tiempo. Por eso ese análisis, que se llama análisis espectral, dinámico espectral o espectral, usted lo va a necesitar para ver cómo va a ser el desenvolvimiento de la estructura ante un determinado evento sísmico, ¿sí? Entre las cargas dinámicas también pudiésemos estar indicando el efecto que pueden tener algún tipo de maquinaria sobre la estructura, ¿sí? Aquí me dice ingeniero, ¿y diseño por viento y sismo al mismo tiempo o solo por sismo? Ambos modelos por separado, comparo diseños. Miren, les voy a contestar tal cual como me decía un profesor. Miren, cuando usted vaya a diseñar, evidentemente usted tiene que hacer un análisis de la estructura que usted está haciendo. Y ya vamos hablando de un análisis profesional. Cuando usted dice, bueno, un edificio en concreto armado con 7, 8 niveles, muy difícilmente se lo va a estar llevando el viento. Y prevalecerá lo que es el diseño por sismo. Ahora, diseñar por sismo y por vientos, esa cosa solamente se le ocurriría a Chávez. Así me decía mi profesor. Cónchale, ¿por qué cómo se le ocurriría a Chávez? ¿Por qué se le ocurriría esa locura? Porque cuando usted diseña por sismo y por viento simultáneamente, usted estaría considerando el hecho de que, o la posibilidad de que, mientras esté temblando, esté ocurriendo un huracán. ¿Sí? Fíjense la magnitud del análisis. No, yo voy a diseñar por sismo y por viento por si acaso. O sea, por si acaso significa por si ocurre, por si llegase a ocurrir. Mire, la probabilidad de ocurrencia de que ocurra la ráfaga de viento de diseño y el sismo a la misma vez es yo no sé cuántos millones. Y en ese momento ya no se preocupe por eso, porque debe ser el fin del mundo, donde está abriéndose la tierra y están los vientos huracanados y no nos importa si el edificio se cae o no. Créame, es el fin del mundo. Así que por lo tanto, o usted o diseña por sismo o diseña por viento. Eso es algo que usted tiene que tener bastante claro. Ya me ha pasado, por ejemplo,
yo tuve un proyecto que después más adelante lo podemos consultar, una chimenea. Una chimenea de concreto armado es una chimenea, es un elemento estructural que utilizan normalmente en la fase industrial, la parte industrial, donde esta chimenea que fui a ver tenía unos 60 metros de altura, creo, si no mal recuerdo. Permítame un momentito para ver si se las ubico por acá, el proyecto. Me para. Bueno, este proyecto es para el complejo refinador de Paraguaná, o sea, en Venezuela. Tiene una chimenea, estas chimeneas 106 metros de altura y un diámetro de 8.5 metros, ¿sí? Estas chimeneas, la idea es que estas chimeneas iban a ser sustituidas, estas son en concreto armado, y acá iban a ser demolidas, pero fíjense el espacio que hay, que es un espacio totalmente confinado, ya no pueden ser demolidas de una manera convencional. Sobre ellas se iba a montar un elemento de demolición que iba a ir demoliéndola y colocando los escombros hacia la parte interna, y por aquí en la parte baja se iba a hacer una perforación para poder extraer esos materiales. Mi trabajo consistía en verificar que si el elemento no colapsaría con el elemento con la máquina que se iba a colocar arriba, y en dónde debería abrir los huecos para poder sacar los escombros, ¿eh? Entonces fíjense, ese análisis usted se puede decir acá, usted dice esto es en Paraguaná, esto es en estado Falcón. Para quienes no son de Venezuela, el estado Falcón se encuentra en la costa, directamente en la costa. De las zonas sísmicas de Venezuela tenemos 7 zonas, desde la 0, corrígame, son 8 zonas, desde la 0 hasta la 7. La zona sísmica de la zona de Paraguaná es la zona sísmica tipo 2. Eso quiere decir que es un nivel bajo de nivel de sismo, ¿sí? Pero tenemos altos vientos porque estamos en la costa. Ahora, ustedes viendo ese elemento allí, esa imagen del elemento que estamos haciendo, ¿diseñarían por sismo o diseñarían por viento? Vamos a hacer aquí esa pequeña encuesta acá. ¿Sí? Aquí, acá. Voy a hacer una captura de pantalla acá. Y entonces, voy a hacer aquí. Les digo, este trabajo yo lo hice, diseño por sismo por acá. Y aquí voy a hacer diseño por viento. Este informe yo lo entregué en 2 partes. En la primera parte hice uno de los diseños y en la segunda parte me hicieron hacer el diseño por la otra sección, pensando en la respuesta que iba a hacer. Por aquí hay 2 personas ya, vamos a ver, de las personas que están aquí vamos a hacer una encuesta. Aquí ya van 2 que dicen que el diseño va por viento. Repito las características. Zona sísmica baja. La escala en Venezuela va de 0 a 7. L es la 2. Zona sísmica baja. Y tiene una alta y vientos y las velocidades de viento son altas. Y además el área es descubierta. Eso es como un desierto. Ok, aquí todo el mundo dice, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, todo por viento. Otro más por viento. Bueno, en mi caso particular evaluaría sismo y luego por viento para así evaluar las acciones más desfavorables. Olvídese de eso, o es por sismo o es por viento. Cuando usted lo está haciendo por las dos, es que usted no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que vamos a estar claro. Respuestas. Vamos a valírsela por sismo o por viento. El amigo aquí que puso las dos. Amigo Ángel. Aquí hay 2 más.
¿Por sismo o por viento? Decídase, ¿se va para el viento, se va para el sismo? ¿Quiénes faltan por...? Aquí me dice, póngale por sismo. Ok. ¿Cuántas personas tenemos hoy en clase? 12. Falta una persona por opinar. Y me dice viento. Ok, mire ingeniero, les voy a explicar. Vamos a hacer lo que sería el análisis por viento. El análisis por viento consistiría en los siguientes elementos. Definiría fuerzas estáticas. Además, las voy a poner en anaranjado. Serían fuerza estática. Estática de aplicación instantánea. Si yo agarro una chimenea de esta y yo la veo así en vertical. Bueno, vamos a hacer aquí. Saben que no me va a quedar muy derecho. Esta es mi chimenea. Esta chimenea tiene, recuerdo lo que le dije allí, 8.5 metros de diámetro. Estos muros de acá tienen un espesor de variable entre 50 centímetros en la parte inferior y llega hasta unos 35 centímetros en la parte superior, 35 o 20 centímetros de espesor de concreto, y tiene de aquí a acá 106 metros de altura. Esta es chimenea. Los vientos van a ir aumentando su fuerza a medida que se vayan elevando. ¿Estamos claros todos allí? Eso es en todos los códigos, ¿no? El viento no pega, no es igual la presión del viento a los 2 metros que a los 100 metros. Entonces, eso tendríamos algo como esto. Tendríamos un diagrama de fuerzas que iría aquí. Y ojo, no va a ir aumentando triangularmente, sino como una parábola de segundo grado. Y tendríamos algo como esto. Ok. ¿Estamos todos claros hasta allí? ¿Estamos todos correctos? ¿Sí o no? Ese análisis. Hasta ahí todo está bien. Se me borró el dibujo. Disculpen ya. Tengo que hacer el dibujo nuevamente. O sea que si no hago la captura. Vamos a ver. Viento. Voy a volver a poner acá la chimenea. Voy a dibujarla aquí. Vamos a dibujarla otra vez. Aquí voy a dibujar mi chimenea. Aquí esta que está la chimenea. 8.5 metros. 106 metros de altura. Y acá, como una parábola de segundo grado, aquí, vamos a suponer que quedó derecha, ¿no? Y estos son los vientos. Este es el viento. Ok. Ahora, fíjense algo. Habíamos hablado de un muro. Los muros de la chimenea tienen un espesor de 50 hasta, no me recuerdo, creo que son 30 centímetros, 30-35 diámetros. Y es en concreto armado. Hasta ahora, todo está bien. Bueno, mucho viento, mucha altura. Ojo, como es la zona de Paraguaná, ya nosotros sabemos que tiene altos vientos. ¿Sí? Es la zona de mucho viento. Y como el área es expuesta, eso quiere decir que estas fuerzas que van a estar acá van a llegar de una manera más o menos directa, ¿no? Si nos ponemos a ver más o menos en la imagen, va a estar obstaculizada en una cierta sección por toda la estructura que están aquí. Eso quiere decir que mi viento no va a llegar del todo por aquí, sino va a llegar un poquito más acá. Vamos a llegar aquí y lo voy a poner acá. Vamos a poner aquí. Ahí va a llegar. Hasta ahora todo está bien. Ahora, ingenieros, ¿de qué depende la fuerza del viento? La fuerza del viento, que esto que está acá, que es, no es, esto es presión. Vamos a decir, esta es la fuerza de viento. Y nosotros, para poder ver
si este es el parámetro indicador que va a tumbar la estructura, vamos a evaluar la deformación que va a tener este elemento. Vamos a ver cuál es la distorsión que está acá, que es lo que conoceremos como ahora en adelante el parámetro indicador de daños. Cuando nosotros vayamos a hacer un análisis sismo resistente, nosotros tenemos dos tipos de parámetros indicadores de daño. Nosotros podemos decir el daño en función de la deformación o el daño en función de la aceleración necesaria para generar el daño. En este caso, nuestro parámetro indicador de daño va a ser la deformación y vamos a ver cuánto va a ser la deformación que se produce acá para poderla comparar con lo que sería el análisis por sismo y ver qué se produce. ¿Estamos claros allí? Ok. Entonces, fíjense aquí. Hay algo que ustedes han obviado. Y han obviado que la fuerza de viento, la fuerza que se aplica el viento, va a depender del área de exposición. Y ustedes han caído en el mismo error que cayó el inspector. El inspector, que de una manera no muy agraciada trató de minimizarme y salió con los tiros en la cabeza, porque él dice, ok, la fuerza sísmica, la fuerza de viento es la más alta de Venezuela, es la zona sísmica, es la más baja, aquí estamos en zona sísmica 2, repito, zona sísmica 2, aparentemente el diseño tiene que ser por viento. El problema es que su chimenea es así. Bueno, vamos a suponer que quedó circular. Vamos a ver, aquí habrá una herramienta que yo la puedo hacer circular. Déjenme ver si aquí consigo algo. A ver, que me permita hacerla circular. No, tendría que ser con... Voy a tratar de hacerlo lo más circular posible. Permítame un momento. Acá. Esto que está aquí. Ahí más o menos. Listo. Esa es su chimenea. Esa chimenea vamos a ponerle los ejes que están allí. Y suponiendo que el viento viene en una de las direcciones, que está acá, en esta, el viento va a venir así. Para cada nivel, ¿no? ¿Estamos claros todos allí? ¿Sí? El viento va a venir en esa forma. Entonces, deben regresar a estudiar lo que llamamos mecánica de los fluidos. Los fluidos. ¿Por qué? Porque esta carga que está acá de viento podrá ser muy alta, pero en la única zona en la que va a estar directamente colocada es en este pedacito que está acá. Es la única zona de la chimenea donde va a estar el viento presionando directamente. En el centro. Y en el resto ya la carga se va a ver minimizada. ¿Por qué? Porque va a haber un vector que va a hacer que esa carga se desvíe. Entonces, si yo hago un acercamiento de este arco, me pasará esto. En un punto donde el viento viene acá y cancela acá por la fuerza, se va a generar una que va a venir para acá, otra que va a venir para acá, producto del desvío del viento. Por lo tanto, esta fuerza que va a estar aquí es el viento minimizado por el coseno del ángulo y el seno y todo aquello. Eso quiere decir que el viento, por eso el elemento es circular, para minimizar el efecto del viento sobre ella, ¿sí? Entonces la exposición del viento, la presión del viento sobre el área de exposición es muy pequeña y no va a generar mucho empuje sobre la estructura. Es allí la gran falla. El elemento, te dirá, es muy alto, pero la forma hace que
el viento pase a través de ella. Y lo peor aún, que como es circular el viento, ojo, una cosa es el viento, lo que conocemos a barlovento, y otra es a sotavento, que es la succión que se generaría al momento en que el viento pase el elemento. O el agua, lo mismo ocurre con las pilas de puente. Si este viento viene así, nosotros supondremos que el viento irá a cubrir el borde de la chimenea, y como es borde circular, no va a generar la turbulencia que se genera normalmente al final del vórtice, ¿no? Que es lo que genera la socavación en las pilas de puente. No se genera. Y entonces este elemento sigue así, sigue de largo y genera la succión más bien y un espacio de vacío de viento. Por eso, allí el viento no tiene tanta influencia. Y ahora, ese es el análisis que usted debió haber hecho. Entonces yo diría ahora, ¿qué pasa con el sismo? El sismo es una ecuación muy fácil. Fuerza igual masa por aceleración. ¿La aceleración proviene de dónde? Del sismo de diseño. Que como es una zona sísmica baja, debe ser una aceleración baja. El problema no es la aceleración, sino la masa, que como son directamente proporcionales, masa de la estructura, y esto sería fuerza sísmica, aceleración del suelo. Entonces la masa de la estructura, no importa si el sismo es muy pequeño, si tenemos mucha masa. Porque ¿qué pasa? Son directamente proporcionales. Masa grande, sismo pequeño, igual la fuerza va a ser grande. Masa pequeña, aceleración grande, fuerza grande. Es lo mismo. Y si estamos hablando que es una estructura de concreto, estamos hablando de un concreto de 2400 kilos por metro cúbico, altura 106 metros, diámetro 8.5 metros. Además de eso, obvien todo lo que es el recubrimiento interior, porque esto por dentro tiene unos anillos. Él es hueco, recuerden, la chimenea va a ser hueca, tiene unos anillos acá que ayudan al aislamiento, que también incorporan más peso a la estructura. Y ahora la pregunta es, ¿diseñan por sismo o diseñan por viento? Dos análisis por separado. ¿Diseñan por sismo o diseñan por viento? ¿Alguno de ustedes desea cambiar su análisis? Porque más adelante están los resultados. Y veremos qué pasó. ¿Estamos todos claros ahí? Ahora, ¿qué tanta fuerza puede generar nuestro sismo pequeño? ¿Y qué tanto desplazamiento? Ojo, aquí también vamos a... este informe está basado en el parámetro indicador de daño desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo usé para evaluar el desplazamiento con el sismo y usé con el desplazamiento con el viento. Y vamos a poder comparar uno con respecto al otro. Repito, ¿alguno de ustedes quiere? El único que puso fue por aquí fue Ángel. ¿Alguno de adicional quiere cambiar el sismo o Ángel quiere cambiarse a viento después de este análisis? Vamos a borrar esto. Volvemos a la pregunta, ingenieros. Están quedándose callados. Después de lo explicado anteriormente, ¿alguien desea cambiar su posición? Vamos a ver los resultados. ¿No será necesario saber cómo fue diseñada la estructura? No, porque estamos haciendo una patología. Vamos a ver. Aquí está todo el informe. Se hicieron elementos concretos. ¿Ven estos colores que están acá? Indican distintos espesores de concreto. Resistencias de concreto.
Aquí tenemos espesor de 55, aquí en la parte inferior anaranjado. Vamos a ver acá si logro indicárselos. 55 y 55. Este gris es... De aquí a aquí, estos son, ¿cuántos? Ya déjenme ver el número, 55. Aquí son 55. Aquí son 40. Es que no se nota mucho. Hay 40, 45. Tengo que ver. Fíjense aquí los que les digo: 55, 40, 32 y 25. Ahí están los colores. 55 el verde. Este rojo, que no es este mismo, es este que está aquí. Amarillo, azul, sí. Ahí están los valores. Seguimos. Ojo, me hicieron hacerle los análisis por viento. Aquí te dice el análisis sísmico, está el espectro. Aquí está, fíjense, la zona, esto es Coro. Aquí es donde precisamente en la península de Paraguaná, donde estaba esa chimenea, es donde los vientos más fuertes de Venezuela. Fíjense, casi pues, aquí están 100, aquí están en 80. Aquí están los análisis, vamos a ver los resultados. Estos son los periodos de vibración natural, y aquí tenemos vamos a ver si yo le hice un cuadro de resumen, que creo que sí lo hice, pero no me acuerdo. No, lo hice para la exposición. Ok, fíjense acá. Viento, 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 viento. Aquí está. Combinaciones. Este 1.4, esta es carga. Esta acción es carga 1.4, es gravitacional. No voy a verificar los elementos en desplazamientos en UX. Y fíjense, tuve 2,24 centímetros. Ahí no lo van a poder ver muy bien. Ahí está. Esto solamente por el caso de carga 1.4 de la carga muerta. El desplazamiento es de 2,24 centímetros. ¿Sí? Pero no me interesa la carga gravitacional, me interesa la carga que tiene sismo. Fíjense cómo en este caso, la carga que tiene sismo en X, lo ven acá, tiene un desplazamiento de 25,88 centímetros de desplazamiento. ¿Lo logran ver? ¿Todos? Ven el número 25 en UX, desplazamiento de la dirección X. Para la combinación sísmica de sismo en X más el 30% en Y. Vamos a ver cuánto les dio con el viento. Viento Coenin 15,51. Casi la mitad. Y hay otro viento, que es un viento que dice 35,58 centímetros cuadrados, centímetros de desplazamiento, que es un viento máximo. Este viento máximo que me mandaron a evaluar ellos es un viento máximo que no es probable en nuestra zona, porque es por obligatoriedad que ellos tienen de diseñar por el sismo del viento americano. Entonces fíjense, 35. Si usted vamos a ver la realidad de Venezuela, 25, 15. Ese viento máximo yo no lo contaría, porque esto es como que yo diga, mire, ¿qué pasa si ahí ocurre un huracán? No, tenemos que tener pendiente que la chimenea no le venga el huracán. El huracán. Y de paso un huracán mayorado en un 30%. O sea, un huracán más un 30%. Ahí no se forman huracanes. Entonces fíjense que la lógica de la ingeniería tiene que prevalecer, y aquí están los resultados. Fíjense, para viento, a esta gravitacional, para viento, los elementos por sismo,
Se generan tracciones en el concreto de 44,83 kilos por centímetro cuadrado, con presiones de 15,51, desplazamiento es 25,89. Fíjense, además genera menos acciones la parte sísmica, fíjense, 20 en compresión, pero menos 18 en tracción. ¿Y eso es por qué? Porque tiene menos 15 de desplazamiento nada más. Y en la otra sección, les digo, cabe destacar que en este caso se ha realizado bajo las condiciones a solicitud del personal. Esa fue la carga que a ellos se les ocurrió y yo por eso les puse, y por eso es que le da más desplazamiento. Si no, no existe. Mi recomendación es, bueno, ahí está lo que se hizo al final. Ojo, tenemos que entender que las estructuras tienen una lógica y nosotros no podemos diseñar por sismo y por viento por si acaso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Después de visto todo lo que expliqué anteriormente, usted puede decir dos cosas. Uno, las edificaciones, tenemos que ver el peso. ¿Qué tan pesadas son? ¿Cuál es el elemento, el material que lo conforma? ¿Ustedes creen que la persona que diseñó las pirámides de Egipto hubiese diseñado por viento? No, porque tiene mucha masa. Eso diseño por sismo prevalece, por más que la fuerza sísmica sea pequeña. Ya no tiene nada que ver la aceleración, sino el peso que tiene la misma. Es lo que hemos estado tratando de entender a través de los criterios sismorresistentes, en el que nosotros diremos que el diseño va a venir en función de la masa que nosotros podamos disminuir. Hoy en día nosotros podemos atacar tanto la masa como la aceleración. La masa reduciéndola con materiales más livianos y la aceleración a través de neoprenes y aparatos que permitan disminuir aisladores sísmicos, o sea, aisladores sísmicos que permitan aislar, para la redundancia, las aceleraciones que vienen del suelo de la de que va a proporcionarle al edificio. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes vayan a hacer un diseño, ustedes tienen que darse cuenta de eso. Uno, el peso de la estructura. Y dos, el área de exposición de presión de viento que van a tener. Entonces ustedes pueden llegar a hacer esto. ¿Dónde se les puede complicar la cosa? Por ejemplo, edificios en zonas de costa. Un edificio en zona de costa, y que lo he visto, vamos a decir un diseño que les encanta a muchos arquitectos. Supongamos que lo voy a ver en planta. Y disculpen acá, vamos a verlo en planta, el edificio. Y el edificio, supongan que esta aquí es la playa. El mar hacia allá. Y hacen el edificio de esta forma. No sé si me van a entender. Ahora, la pregunta, ¿el diseño sería por sismo o por viento? Entonces, allí usted va a tener que hacer un análisis porque va a tener que saber qué tanto es la zona sísmica, velocidades de viento, porque aquí la cosa sí es un poco más incierta, porque nosotros sabemos que el viento que va a venir del mar hacia adentro va a ejercer presión directa. Y hoy en un momento, como es recto, va a generar turbulencia. Y va a tener área de exposición. Y si el edificio está al revés, también tendría área de exposición. Si él está en la posición contraria, así. ¿Y esto por qué? Porque él va a querer la mayor. Bueno, así no iría tanto porque se desviaría un poco. Sería el mismo caso de la chimenea. Pero de esta forma no se va a desviar. ¿Eso por qué? Porque siempre la arquitectura busca que sea la vista al mar en la edificación, porque es la parte más bonita. Ahora, va a depender también del análisis sísmico, porque tendríamos que ver cuántos niveles tiene este edificio, cuál es el material de diseño en concreto, si vamos a poner, bueno, lo más seguro que va a tener usted que poner elementos muros en algunas secciones para poder contrarrestar esta presión de viento, etcétera, etcétera. Ese es un edificio en el que sí, mire, hay que hacer la revisión. Ojo,
no es diseñar por sismo y no es diseñar por viento, sino verificar cuál de estas dos fuerzas son las que van a prevalecer. ¿Sí? Eso es un caso. Estructuras, por ejemplo, industriales. Las estructuras industriales, que nosotros conocemos como galpones aquí en Venezuela o naves industriales en otros países, son estructuras que van así. Y ahora, esto puede estar abierto o puede estar cerrado. Entonces usted dice, bueno, si es una estructura cerrada, el viento lo afectará aquí directamente. Generará un empuje. Pero si la estructura es abierta, vamos a borrar esto acá. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Si la estructura es abierta, el viento va a pasar a través de ella, va a generar presión desde la parte interna y va a generar también presión aquí. Lo que haría que la deformada de este elemento fuera un tantito diferente, fuera algo como, vamos a ver, así. Algo así. Ahora, estas estructuras industriales normalmente son cubiertas de techo ligera. No se entiende ni siquiera qué fue lo que escribí ahí. Cubierta de techo. Cubierta de techo. Normalmente son cerchas que uno trata de aligerarlas lo más posible. No tiene mampostería. Entonces la masa que tiene estos elementos es muy baja. No va a hacerse un análisis sísmico, ¿sí? Por eso es que tienen que estructuras abiertas, por ejemplo, canchas, áreas deportivas, naves industriales, que sean abiertas, señores, el sismo no le va a hacer nada. Si es una estructura cerrada, por lo general, esas estructuras todo tiene colocada directamente al suelo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si aquí esto está cubierto y hay mucho peso acá, eso está directamente al suelo. Y entonces no forma parte de la masa de la estructura, sino solamente acá, y tampoco entraría en el análisis sísmico. Esas masas de maquinaria no entran dentro de ese análisis, porque están directamente sobre el suelo. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? Ok, bueno, todo claro, perfecto. Entonces, vamos a pasar a definir los casos de carga estática. Ojo, casos de carga estática. Por ejemplo, aquí yo me voy a meter en lo que llamamos load patterns, patrones de carga. Este DEAT yo lo voy a llamar carga muerta, lo voy a ponerlo en mayúscula. Y voy a modificar esto acá porque a mí me gusta que diga carga muerta, no me gusta que diga eso en inglés. Entonces fíjense, tengo la carga muerta, que es el único que debe estar multiplicado por 1 porque es el factor de multiplicación de la carga muerta. La carga variable, incluiré la sobrecarga permanente, que es una super DEAT. No es porque sea más grande que esta, sino simplemente porque es como una supra, o sea, va adicional a esta. Y le digo agregar nueva carga. Y ojo, aquí está el mayor problema que tienen las personas en trabajar esto. Fíjense que cuando yo despliego, aquí dice un factor que dice sísmico. Sísmic. Ese sísmic no es la fuerza sísmica espectral. He visto muchas personas que dicen, no, yo hice el análisis sísmico. Ok, yo metí el espectro, sí, pero ¿por qué no le da desplazamientos más grandes con el espectro en X, por ejemplo? Les dan, no, me dio perfecto, me dio que estoy sobredimensionado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Tienen que entender que el espectro allí en el load pattern solamente se incluyen cargas estáticas. Esa carga sísmica que está puesta allí es para que usted haga el análisis estático equivalente. Si usted incluye ahí la carga sismo en X, sismo en Y y pone el espectro,
no va a hacer nada, porque el espectro no lo va a convertir en masa, ni le va a hacer todo eso. Tendría usted que ponerle de manera a pie y colocarle las cargas puntuales a cada uno de ellos. Tum, 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 el análisis estático equivalente. Entonces, eso no se hace así. Eso no se hace así. No lo va a colocar ahí. Repito, ese sismo que usted está, hay mucha gente que pone ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hace la combinación las hace con el sismo estático. Pero como no le está poniendo fuerzas en la parte estática, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Cero. Sismo cero. Entonces no ha hecho un análisis sísmico. Entonces, en este caso, yo voy a incluir por motivos, ojo, de generar la carga pushover, una fuerza que se va a llamar, un caso de carga que se llama lateral X, y le voy a decir que es sísmica. ¿Sí? La voy a agregar. Y voy a agregar una fuerza lateral en Y, también de tipo sísmic, que la voy a agregar. Ojo, repito, esta lateral X y esta lateral Y son porque las voy a necesitar para hacer el análisis pushover. El análisis pushover, recuerde que el análisis pushover necesita unas fuerzas de empuje. Fíjense, si yo me meto acá y le digo modify load, vamos a ponernos acá, y le voy a decir que use cargas, corrijo aquí, user load, modify. ¿Para qué? Para que yo lateral X yo le pueda incorporar fuerzas en X o en Y o momento de acuerdo a cada nivel. Ahorita no me sale nada activado porque no tengo nada dibujado, pero después yo podré poner las cargas impulsivas para poder generar el ¿qué? El pushover. Repito, esto y esto que está aquí no es el análisis sísmico. Esto solamente lo estoy poniendo porque voy a necesitar las fuerzas estáticas para hacer el análisis pushover. Para que no me vayan a preguntar, ¿y esas fuerzas son para qué? No, es para, tanto es así que esas fuerzas ni siquiera van a estar para las combinaciones de carga. Entonces aquí yo digo, ok, y yo digo, vamos a definir ahora el load, la función espectral para el sismo, el response spectrum. Aquí todos, en el caso mío, yo voy a utilizar un espectro venezolano, pero ustedes pueden escoger el espectro de acuerdo a su zona sísmica. Aquí me dice, si voy a diseñar un muro de sótano, por ejemplo, así los simulo, los empuje con esa fuerza. No, no. Eso es un caso de carga. Estas fuerzas que yo estoy incorporando a través del patrón de carga sismo en X laterales son cargas que van a ir colocadas en el centro de rigidez de cada nivel de entrepiso. Los empujes no se colocan aquí. Un empuje en todos los códigos está siendo calificado como una carga sobrecarga permanente. Eso quiere decir que estará dentro del mismo grupo sobrecarga permanente y después cuando vaya a poner la carga es otra cosa. ¿Sí? Aquí me dice, por ejemplo, tengo un ejercicio de un pórtico con sus cargas, vean sigma en X100, sigma en Y2000, y que debe dar resultado, debo cargarlo por allí. Deberías cargarlo por allí si pudiese hacerlo de manera independiente, porque cuando te dicen sigma en X y te dan un valor y sigma en Y y te dan un valor, es un valor absoluto. Eso quiere decir que son valores netos, no tienen que ver con el espectro. Recuerden que el espectro es una función válgame decir la redundancia, del tiempo. La aceleración va a ser diferente a medida del tiempo. Ahora, las personas que están acá que no son de Venezuela, el ITAPS nuevo les permite incorporar sus códigos sismo resistentes, su espectro de diseño, por ejemplo, para la gente de Argentina, para la gente de Chile, tienen dos normas, Colombia, NSR10, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, tiene dos normas, bueno, son los factores de Eurocódigo. From File, es si usted tiene ya una hoja de Excel que le permita hacer el espectro de diseño de su país. Guatemala, aquí tenemos Italia, México tiene tres normas, porque una aplica para el DF y otra aplica para la zona este y la otra para la zona oeste
de México. Aquí está la norma peruana, el 030. Dos normas, la última revisión de la 2014. Y aquí tenemos a Venezuela, ¿sí? Yo voy a tomar el caso, por ejemplo, de Venezuela, porque es el que más me conozco. Y ojo, repito, cada persona de su país debe comprender cómo generar su espectro de respuesta. Esto ya es algo independiente del software. ¿Qué quiero decir yo con esto? Fíjense, que un espectro moderado, vamos a ponerlo aquí, llamarlo intermedio, un signo intermedio, puede estar dentro de la zona sísmica 5 con un suelo espectral tipo 2, vamos a ponerlo tipo 2, un factor de corrección, una estructura tipo A y un factor de corrección de respuesta tipo 1. Ok. Voy a hacer aquí una captura de pantalla. Repito, cuando usted vaya a hacer un análisis sísmico de cualquier país, ojo, está hablando de cualquier país, los factores que normalmente tienen los códigos es el primero. Hay una zonificación sísmica. Que es el primer dato que me piden acá. Todos los países de Sudamérica tienen una clasificación en su país. En Venezuela tenemos 7 zonas, en Colombia tienen, creo, si no me recuerdo, son 4. No mentira, en Perú son 4, en Colombia son como 5 o 6, no recuerdo exactamente. Por favor, las personas que están aquí de sus países, si me colaboran, ya sabemos Venezuela. Perú normalmente creo que son 4, si la memoria no me falla. ¿Qué pasa? Las zonas están calificadas, están precalificadas ya, ¿sí? Entonces, eso es un primer punto. Perú tiene 4 zonas, exacto. 4 zonas. ¿Qué más? Creo que tenemos un amigo del Ecuador, Bolivia, no me recuerdo. Se me confunden a veces las personas del grupo. Ok, eso es lo primero. La otra cosa que nos van a preguntar siempre es el tipo de suelo. Tipo de suelo. En nuestro caso es lo que nosotros conocemos como un suelo S2. Un suelo tipo S2 es, según la norma Covenant, es un suelo de medianamente denso, con capacidad de carga, no es un suelo arcilloso, es un suelo medianamente bien. Y tenemos desde el S4, que es arcillas expansivas, hasta S1, que puede ser roca. Siempre nos van a preguntar el tipo de suelo. Eso es en líneas generales. Otra, existen factores de corrección de estos elementos. Los factores ROC son factores de corrección. ¿Sí? Por lo menos en el caso de la zonificación sísmica, disculpe que me haya salido aquí, de acuerdo a la NSR10, la norma colombiana, nosotros en Venezuela simplemente buscamos y nos daría un nivel de aceleración. Pero la norma colombiana tiene otra clasificación que es A sub B y A sub U, creo que no mal recuerdo. Y entonces, de acuerdo a estos dos valores, clasifica la zona. ¿Eh? Ojo, tienen distintas formas. Y otra cosa que tienen todas nuestras normas es que clasifican a la estructura, o sea, clasificación de la estructura. 4.1 puede ser por su uso. Si es un hospital, si es un museo, si es un edificio residencial, si es una escuela, etcétera, etcétera, le da una clasificación de importancia, un factor de importancia. Otra cosa que puede ser es de acuerdo a la configuración estructural. De acuerdo a la configuración estructural. Si es muro, si es pórtico, si es mixta, si es en acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Venezuela tenemos uso, configuración estructural y factor de importancia. Eso es la misma cosa. Ahora,
Lo que sí todas tienen es lo que conocemos como factor de reducción de respuesta sísmica. El factor de reducción de respuesta sísmica actúa como un elemento para poder llevar el sismo de diseño de 475 años que estuvimos hablando al principio, que es el de mayor probabilidad, el de, vamos a decir, el sismo de probabilidad con una alta probabilidad de ocurrencia, es el sismo de diseño, 475. Cuando nosotros diseñamos con un sismo elástico, el factor R es igual a 1, como en este caso. R igual a 1, el sismo es un sismo elástico. Este sismo elástico es aquel que tiene 475 años de probabilidad de ocurrencia, y eso es lo que hace que este sea el sismo máximo probable. ¿Sí? Donde, fíjense, esto que está acá sería tiempo, esto que está acá sería aceleraciones por G, le faltaría por la G. Entonces fíjense que tenemos valores de 800, 0.10, que es el valor que está aquí, 0.10, para los primeros segundos del sismo. Fíjense que después, bueno, cuando bajaremos aquí 0, ya empiezan a bajar, ¿no? Los valores que están acá. Entonces, ese es nuestro sismo elástico. Nosotros vamos a hacer primeramente un sismo elástico. Para acá. Voy a poner inter R igual a 1. R igual a 1. Entonces, este sismo intermedio con un R igual a 1 lo voy a convertir a user para tener los valores. Fíjense, a partir del segundo 0.70, 0.75 ya empieza él a tener una característica de descender con un coeficiente de amortiguamiento del 5%. Yo le voy a decir, vamos a agregarlo. Voy a borrar este unit que está aquí que no me interesa, y voy a agregar un 1 nuevo donde va a ser un intermedio también, pero el R va a ser distinto de 1 y va a ser un número mayor. Va a ser valor, por ejemplo, un valor de 4. Va a tener todas las mismas características. Vamos a ver si zona sísmica 5 tipo A, y este R igual a 1, vamos a ver si me da el mismo número. Sí. Ahora le va a dar R igual a 4. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le digo R igual a 4? Aquí me dice, pero ese espectro R igual a 1 nos hará una demanda de secciones muy grande para asistir a esos esfuerzos. Ingeniero, tienen que tener paciencia. No he terminado de explicar. Vamos a ver para qué vamos a usar cada cosa. Cuando usted decide y diseñar, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener dos sismos. Este sismo que va a estar acá, que es este de R igual a 1, usted va a tener este gráfico que está aquí. Va a tener el diseño elástico. Voy a empezar a reducir. Este es el de R igual a 1. Este es el que utilizaba para los análisis de esfuerzo admisible, el máximo probable. El problema es que el máximo probable capaz y nunca ocurre. Y entonces, cuando usted diseñe con, ojo, realiza diseños, vamos a poner por aquí, si diseña, vamos a poner 1, si se diseña con el sismo máximo probable, va a tener un problema. 1, vamos a poner A, estructura pesada. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la fuerza lateral que va a tener que incorporar elementos muy rígidos, o va a tener que agrandar mucho las secciones. Entonces vamos a tener estructuras pesadas, B, estructuras rígidas,
Y si fuerza es igual a masa por aceleración, la fuerza sísmica va a estar más bien aumentando en función del peso que usted le está poniendo. Entonces, en vez de ayudar, usted va a estar perjudicando. Pero ese es el sismo máximo probable. Es el que posiblemente le puede afectar a la estructura. Aquel que tiene un periodo de retorno de 475 años y posiblemente nunca le ocurra. Como también puede ser que le ocurra. Recuerde que tiene un 10% de excedencia en 50 años. Así que puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente, cuando usted diseña con un criterio sismo resistente, usted dice, mire, yo no puedo permitir que mi estructura sea muy pesada. Yo tengo que buscar disminuir, vamos a poner acá el nuevo diseño, yo tengo que disminuir el peso del peso. ¿Por qué? Porque como la masa es directamente proporcional a la fuerza, mientras menos masa tenga, menos fuerza sísmica voy a estar teniendo. Entonces disminuyo el peso. Pero el peso es el que afecta directamente, se ve afectado por las secciones transversales que estamos colocando. Vamos a decir, generalmente por el caso de las columnas. Entonces usted dice, hey, debo no solamente disminuir el peso, sino que hacer más dúctil la estructura, que no sea tan rígida. Y todo eso está conllevando a una disminución de la sección transversal. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Ok, miren, ingenieros, yo sé que este sismo puede ocurrir con una probabilidad de ocurrencia de tantos años, pero yo puedo llegar y utilizar un factor que reduzca esta fuerza sísmica y haga para que se diseñe con un sismo más probable, un sismo que puede ocurrir y que yo estoy consciente que va a generar daño. Y ahí es cuando usted ya empieza a crearse el comportamiento sismo resistente. Usted ya sabe que la estructura va a generarse el daño y usted va a ver qué nivel de daño es el que va a alcanzar. Para eso es este curso, usted hallar el nivel de desempeño que va a tener esa estructura. Entonces usted dice, bueno, hagamos un sismo más probable y se convierte en lo que muchas veces dice un sismo inelástico. Un sismo inelástico, muchas veces la gente se llama así, pero realmente es un sismo elástico reducido, que tiene otra forma, que tendrá esta forma así, tendrá así y después vendrá así. Y ese R igual a 4, en este caso 4, pero realmente es que el R sea distinto de 1, lo que importa es eso, él va a convertirse en el sismo de diseño. Este es el sismo de diseño. Ahora, ¿qué tanto ocurre el sismo de diseño? Bueno, va a depender de qué tanto reduzca usted. Mientras más alto sea el valor R, menor va a ser la aceleración requerida, y al ser menor la aceleración requerida, el sismo ocurre con mayor probabilidad. El sismo es más probable. Así que por eso a veces factores de 8, de 9, de 10 son factores que van a generar gran castigo en la estructura. ¿Por qué? Porque el sismo, todos los sismos que afecten el sitio, por más pequeño que sea, lo va a sentir la estructura. Porque si en función de ellas se van a diseñar las fuerzas, las secciones transversales, mientras más pequeño sea el sismo, más pequeño va a ser la sección transversal, hasta que me imagino yo que hasta que llega al área mínima, a la dimensión mínima. Pero eso es lo que se hace, ¿sí? Para nosotros hacer para hacer un análisis de capacidad, debemos evaluar tanto el sismo elástico como el sismo de diseño. ¿Aclarada la duda? Mira, Nelson, que estaba por allí preguntando. ¿Estamos claros acá? ¿Se entendió esto que estamos hablando? Para todos en general. Entonces hay dos sismos. El sismo
máximo probable y el sismo de diseño. Son dos cosas diferentes. Pero para nosotros, en este caso, que vamos a hacer un análisis mucho más avanzado, necesitamos generar los dos espectros. Ok, me alegra. Entonces acá, vamos a quitar esta imagen. Yo le voy a decir ok. Entonces voy a tener un sismo R igual a 1 y un sismo R igual a 4. Le digo ok. Le digo vamos a definir los load case, que son los análisis de carga. Fíjense, fíjense, aquí dice DEAD. A mí, repito, me gusta modificarle esto para que no tenga disparidades por allí, que digan carga variable. Y aquí, fíjense, hasta ahora las tres cargas estáticas, los laterales en X, que ya les dije que lo vamos a usar para hacer el pushover, y vamos a agregar un nuevo caso, que es el sismo en X. ¿Quién? Elástico, o vamos a decir R igual a 1 para no ponernos extendernos tanto. R igual a 1, le decimos que es análisis espectral y le agrego el 1 con el caso R igual a 1. ¿Quién es esto? La G, la gravedad, que después vamos a ver cómo se corrige con la fuerza cortante, ¿no? Con el cortante basal hay que hacer una corrección del 9,80 y veremos que llegará más bueno. Entonces tengo sismos X, R igual a 1, todo lo demás lo dejo igual, no hace falta que modifique, verifico que sea U igual a 1, vamos a agregar un nuevo caso que se va a llamar SXR igual a 4, donde será ahora con el R igual a 4 acá. Después vamos a hacer con este SY igual a 1. Recuerden, sismo en X, sismo en Y. Y cambiaremos U2. Y vamos a hacer un sismo en Y con R igual a 4. Sismo en Y, R igual a 4. Dos sismos para hacer las combinaciones de carga, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá hoy. Permíteme aquí una cosa. Sí, aquí hay que hacer otras cosas primero. Después. Estamos hasta acá, claro, todo hasta aquí. Vamos a tener los tres casos estáticos, los dos casos de empuje y los cuatro sismos. Le digo ok. Y bueno, lo que sigue acá, vamos mañana a hacer el modelo, que necesitamos ya el modelo para poder seguir definiendo algunas cosas, las combinaciones y lo demás. Pero ya por razones de tiempo yo sé que ya no me va a dar más. No, voy a dejar interrumpida la clase. Entonces no sé si tenemos alguna duda con respecto a lo que se hemos explicado, sino para dejar la clase hasta acá el día de hoy. ¿Todo claro? Que me dicen que todo bien, por favor, confírmenme con un ok, por favor. Listo. Ok. Bueno, ingenieros, entonces si todo quedó claro, me despido y nos veremos ya el día de mañana para continuar con este ejercicio y los pormenores que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, hasta luego y que descanse. Nos vemos mañana.